¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes después de un buen rato de no subir videos. Vamos a retomar ahora y vamos a empezar con algo que nos han pedido mucho y que es precisamente el martini. ¿Qué es el martini? ¿Cómo nace el martini? ¿Cuántos tipos de martini hay? Entonces vamos a hablar de martinis. Resulta ser que la palabra martini nos dice por ahí la historia que fue puesta porque se hizo en Nueva York por un famoso cantinero de nombre Martínez, allá cerca de 1910. Esto realmente no está verificado, mas sin embargo la historia nos cuenta que fue allá por los años de 1862 cuando salen los primeros cócteles. Acuérdense que para aquella época aquel maestro famosísimo coctelero, el señor Jerry Thomas, saca su guía de cómo mezclar cócteles, y dentro de esta guía sale ya el primer martini seco. Nos dice que fue el primer martini seco hecho cerca de 1862, allá en un pueblo cerca de lo que es el pueblo de Martínez, en California. Nos dice que también que su historia, su ingredientes original de lo que es el martini clásico era la ginebra seca londinense, que era perfumada con enebro, con bayas de enebro, y también eran 3 partes de ginebra por una parte de vermut. ¿Qué es el vermut? Bueno, el vermut es un vino fortificado. Ya luego hablaremos de exactamente qué significa vino fortificado, pero bueno, esto era puesto en coctelera con hielo y era precisamente agitado o batido y colado finalmente en una copa martinera, la cual llevaba al final unas aceitunas incrustadas en un palillo, y esto sería el martini clásico que se conoce hasta la fecha de hoy, aunque hay algunas variantes. Nos dice por ahí que Jerry Thomas en su libro en 1862 nos da la receta de 3 partes de ginebra, una parte de vermut, pero él ponía un dash de bitter, que es un bitter es un amargo, y ponía también unas gotas de cereza en marrasquino, y todo esto lo shakeaba y lo colaba finalmente. Estas son pues lo que nos cuenta la historia, ¿no? Luego por ahí se vuelve famoso por aquellas películas, recuerden, del famoso agente 007, el cual llegaba y pedía su martini hecho con vodka, el cual realmente por ahí los barmans o los bartenders nos comentan que es un vodkatini o les dan diferentes nombres como el martini 007, y bueno, este dato es erróneo. Entonces barmans de todos los lados donde nos vean, realmente el nombre de esta bebida se llama Bradford y es un cóctel hecho con vodka. Sustituimos lo que es la ginebra, se llama Bradford, que es un nombre correcto. Entonces yo he escuchado durante mucho tiempo que de repente por ahí salieron tendencias sobre los 80s, en el cual nace un famoso cóctel que fue el Cosmopolitan, y entonces por ahí la gente también adopta el término martini. Y hoy en día se conocen martinis de diferentes sabores, hechos por todos los barmans del mundo, el cual nos hablan de martinis de sabores, como pueden ser martini de lichi, martini de naranja, martini de plátano, martini de cacao, o sea, martinis de muchos sabores. Entonces, señores, un favor, el martini clásico es el martini seco, el dulce y el semiseco o semidulce. Son los únicos 3 martinis, o 4 si ustedes prefieren, y por ahí hay una variante de algo que se conoce como martini sucio, que es el hecho de mezclar ginebra, vermut y lo que es la salmuera de donde viene conservada las aceitunas. Esto se conoce como martini sucio, pero son los únicos tipos de martini. Un martini o una bebida, para que pueda llamarse martini, tiene que hacerse con ginebra y con vermut, nada más.
y sus aceitunas. De aquí pueden venir variantes como lo fue el Gibson, el Gimlet, el Cosmopolitan incluso, pero ya son variantes, ¿sí? No entrarían dentro de la categoría de martinis, puesto que todos aquellos nombrados como martinis de sabores, de mango, de fresa, de piña, sabores, entran en la categoría de cócteles. Entonces vamos a dejar claro de una vez esto: todo aquello que esté hecho con ginebra y vermut, mezclado, agitado, batido, impregnado con vermut a flote, se va a llamar martini. Todos aquellos que lleven después de la ginebra o sustituyan la ginebra por ron, por whisky, por X bebida o por algún otro ingrediente que sea hecho a base de jugos, señores, es un cóctel. Vamos entonces a referirnos y darle la importancia al martini por su nombre y por lo que es. Martini solamente hay 3 diferentes, fue creado cerca de 1862, por ahí nos dicen esto, ya en la guía de cómo mezclar cócteles del señor Jerry Thomas, que por si no saben quién fue, hay que buscar por ahí en internet, y si por ahí pueden conseguir la guía, les va a servir mucho. Cabe mencionar que de esta guía que el maestro Jerry Thomas hace de cómo mezclar un cóctel, se vienen a dar las primeras bases de lo que hoy en día se conoce como mixología, de lo cual ya hablaremos en otro momento, pero sus bases vienen gracias a este señor Jerry Thomas, que fue el precursor de lo que es la coctelería como se conoce, o quien da a conocer todo lo que son las diferentes recetas tomadas a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos este dato de que es un martini, y por ahí luego se comenta que fue en Nueva York y que fue, no es cierto, eso se remonta mucho más atrás, y demos gracias al señor, al maestro Jerry Thomas por su gran aporte a lo que fue el mundo de la coctelería. En otra ocasión hablaremos de qué es la mixología y cuál es la diferencia entre un bartender o un barman y un mixólogo. Entonces, pues yo me despido de ustedes agradeciendo realmente, y esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, dejar por fin he dicho qué cosa es un martini, y los martinis de sabores, señores, volvemos a repetir, entran en la categoría de cócteles. Ahí la tenemos, señores. Muchísimas gracias. Les recuerdo, manden sus aportes, algún tema que quieran platicar o del cual quieran que hable, van a ser bien recibidos. Les agradezco mucho. Recuerden, yo soy Tony Viresaluce, y si tienen alguna duda, pues coméntenle a Viresaluce. Hasta luego. Chao.